Muy buenos días, queridos estudiantes de la tecnología en criminalística. Eh, Voy a grabar nuevamente la sección del sábado 15 de agosto, porque teniendo en cuenta las interferencias en el alumbrado público y por ende en la conectividad, cuando bajo el link de la grabación, se escucha con muchas intermitencias, entonces dificultades pues para ayudarnos a comprender un poco sobre las actividades que vamos a desarrollar en la unidad de educación a distancia. Entonces, por ello, voy a grabar nuevamente la clase de la unidad de educación a distancia con cosas precisas en relación al producto. Nuevamente, muy buenos días para todos. El tema que vamos a abordar en el día de hoy para el primer momento de aprendizaje autónomo en la unidad de educación a distancia está relacionado con mediaciones pedagógicas y tecnológicas de educación a distancia. El tema que vamos a abordar es el perfil del estudiante en educación a distancia y el proceso de estudio en educación a distancia. Entonces, para ello, vamos a concretar todas las actividades que tenemos que desarrollar, que debemos de ya estar desarrollando en el día de hoy. Entonces, para ello, me permito compartir nuevamente el documento que teníamos el día del encuentro y para ello vamos a ser muy concretos en los temas que desarrollamos el día sábado. Bueno, con respecto a las mediaciones pedagógicas y tecnológicas, hay un interrogante en el inicio de este tema. Dice, ¿cuáles son las mediaciones pedagógicas y tecnológicas en la modalidad de educación a distancia en la Universidad de la Amazonia? Este tema lo hemos clasificado en 3 subtemas: elementos mediadores, procesos mediadores y estrategias metodológicas. Los elementos mediadores están relacionados con el asesor, el estudiante, el contexto sociocultural donde nos encontramos cada uno de nosotros, la institución como tal, la Universidad de la Amazonia, el Departamento de Educación a Distancia, nuestros propios ambientes de aprendizaje y por ende el currículo, es decir, nuestro plan de estudio. Cuando hacemos referencia a los procesos mediadores, ahí se incluye todo lo relacionado con el aprendizaje, pero ese aprendizaje es el autónomo, el que desarrolla cada estudiante en sus propios ambientes de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo es el que realiza en el grupo, que en nuestro modelo de educación a distancia lo denominamos núcleos de estudio colaborativo. Igualmente se encuentra como un proceso mediador toda la parte cognitiva, el conocimiento, ese conocimiento que desde nuestro primer día de clase se orienta mediante preguntas de investigación, con el objetivo de que ese conocimiento sea contextualizado y que conlleve a la problematización del conocimiento en los diferentes contextos de aprendizaje en relación a las unidades temáticas. Igualmente, la comunicación como un proceso mediacional también se encuentra en estas mediaciones pedagógicas y tecnológicas. Cuando hablamos de comunicación, hacemos referencia a esa comunicación sincrónica y asincrónica, es decir, toda aquella comunicación que hace posible la interacción entre los estudiantes, entre el estudiante y el asesor, entre el asesor, estudiante y material didáctico, entre el asesor, estudiante y herramientas tecnológicas en forma asincrónica y sincrónica, pero también hace parte de los procesos mediadores la evaluación. Cuando hago referencia a la evaluación, esta se mira desde 3 perspectivas. Una, la autoevaluación, que es la que realiza el estudiante en sus momentos de aprendizaje autónomo, es decir, y cuando identifica cuáles fueron sus fortalezas de aprendizaje, pero también cuáles son sus debilidades de aprendizaje. La coevaluación, que es aquella que se realiza en el núcleo de estudio colaborativo, donde los estudiantes que hacen parte de este grupo de trabajo, entonces se coevalúan, es decir, qué alcances han logrado tener en el desarrollo de los textos compartidos, qué logros, qué dificultades
qué aprendizajes significativos han logrado encontrar en ese diálogo de saberes en esa comunidad académica. Y la última es la heteroevaluación, es decir, la que realiza cada asesor en cada unidad temática. Y finalmente, entonces tenemos las estrategias metodológicas. Ahí quiero que también centremos la atención. En estrategias metodológicas son todas aquellas que nos permiten hacer una visión holística de todo el proceso de educación a distancia. Para ello, entonces, tenemos la guía didáctica, que es nuestra principal carta de navegación que tenemos aquí en el proceso de estudio. La guía didáctica es un documento que me permite a mí desarrollar todo lo planeado en el semestre, en la que le organiza la presentación de los productos, en la que le organiza sus tiempos como estudiante, como aprendiente autónomo. También están los módulos. Los módulos son todas aquellas lecturas que ha hecho, las ha seleccionado el asesor para el desarrollo de cada uno de los tópicos que se abordan en las unidades temáticas. Igualmente, tenemos unas mediaciones tecnológicas y esas mediaciones tecnológicas, pues vamos a centrar la atención particularmente en la plataforma Moodle, en la plataforma Zoom, en la plataforma Chaira y también en los foros académicos, que es una mediación tecnológica, pedagógica. El foro académico en el contexto de la modalidad de educación a distancia, por ende que es un género textual, deliberativo, se ha permitido considerar como la mejor forma de comunicación asincrónica entre el asesor y los estudiantes y el material de apoyo, que es el que motiva ese diálogo didáctico mediado entre todos los actores que hacen parte de estos espacios académicos. El foro también lo hemos considerado en este modelo pedagógico mediacional de educación a distancia como un espacio para crear comunidad académica, porque es ahí donde se deliberan, es ahí donde se discuten, es ahí donde se argumenta, donde se concreta la finalidad de cada subeje problemático en cada unidad, es decir, de cada pregunta que orienta el producto de cada unidad. Pero en esta época de pandemia, en este aislamiento físico preventivo en la cual nos hemos encontrado, entonces también consideramos que el WhatsApp, las llamadas telefónicas, la videollamada, correo electrónico, la mensajería que tiene la plataforma Moodle también se convierte en estrategias tecnológicas, en estrategias pedagógicas que de alguna manera permiten que el estudiante conozca todo su proceso de educación a distancia, todo su perfil como aprendiente autónomo. Dentro de esas estrategias metodológicas encontramos primero los encuentros y las asesorías, es decir, nuestro primer encuentro que fue realizado el 15 de agosto es una estrategia metodológica. A medida que nos vamos encontrando en las asesorías, cada uno de estos espacios de interacción, de comunicación, de diálogo didáctico mediado, es una estrategia metodológica. Entonces, les estoy presentando en este momento el calendario académico de los programas de educación a distancia. Ahí ustedes pueden encontrar la planeación de todo el periodo académico, de todo el semestre, que incluye la presentación, fechas límites de presentación de los productos de aprendizaje autónomo, fecha límite de la presentación de los productos de interaprendizaje, es decir, cuando trabajamos en núcleos de estudio colaborativo, presentan las fechas concretas de los encuentros presenciales y las asesorías, se presentan las fechas concretas de las autoevaluaciones virtuales, de las heteroevaluaciones, de la coevaluación, y cada una de estas actividades, por supuesto, tiene una fecha límite de entrega de los productos. También es importante tener en cuenta que el calendario académico nos muestra las fechas en que inicia y finaliza nuestra asesoría en el foro académico.
Por eso es tan interesante que cada estudiante se sugiere que imprima la guía, imprima el calendario académico, porque estos son documentos que nos concretan a nosotros cuando debemos estar en contacto con nuestros asesores, con nuestros estudiantes y todo el compromiso académico que implica esta modalidad de educación a distancia. Entonces, en esta ocasión vamos a recordar solamente las fechas que vamos a tener presentes hasta el 13 de septiembre, que son las fechas en la cual finaliza nuestro primer trabajo en equipo. Entonces, tenemos que la primera asesoría virtual es el 29 de agosto. ¿Cuál es la finalidad de esta asesoría virtual? Es hacer un diálogo con los docentes y los estudiantes acerca de los avances de lectura que han realizado ustedes durante estos 15 días, haciendo énfasis en las dificultades, en las preguntas que surgen en la medida que ustedes avanzan en la lectura. Y entonces en la asesoría lo que pretendemos es dialogar todos alrededor de esos avances de lectura para ir concretando los productos que van a entregar ustedes el 13 de septiembre. Igualmente, la primera asesoría virtual en el foro académico está relacionada con el foro y el chat, la videoconferencia que tengan a bien cada asesor programar con ustedes para mejorar la comprensión de los tópicos que se están abordando en cada una de las unidades temáticas. Entonces el foro se apertura a partir de hoy martes, están todos los foros aperturados y este foro finaliza, no se hace el cierre de los foros el próximo 13 de septiembre. Es decir, que hay un compromiso permanente del estudiante y del asesor para convertir el foro en nuestro principal espacio asincrónico de comunicación para ir deliberando cada uno de los temas, cada uno de los subtemas que implica este primer momento de aprendizaje autónomo. Igualmente, recomendarles que para el 29 de agosto cada estudiante debe presentar avances escritos para leer, para compartir pantalla y hacer más fácil y más entendible estos avances. Bueno, de todas maneras, lo que se pretende es que ustedes tengan claridad sobre el perfil del estudiante de educación a distancia. Cuando uno tiene claridad cuál es mi posición frente a un proceso de estudio, creemos que tiene mayor facilidad para comprender cada una de las actividades de aprendizaje que tiene la guía didáctica. Por ello, entonces, en el encuentro hicimos una reflexión acerca del proceso de inducción que brinda el Departamento de Educación a Distancia. En ese proceso de inducción, ustedes tienen un primer acercamiento con la guía, con la plataforma Moodle, es decir, con todas las estrategias metodológicas que le brinda el modelo de educación a distancia. Dentro del perfil de educación a distancia de un estudiante que se matricula en la tecnología de criminalística, entonces más adelante vamos a socializar un mapa de ideas que hice como apoyo para dar mayor claridad sobre el compromiso que tienen ustedes en esta modalidad. Igualmente, aparece otro subtema que abordamos en el encuentro, que fue cómo se estudia a distancia en la Universidad de la Amazonia. Y para esa oportunidad lo que hicimos fue socializar este gráfico, esta espiral que aparece en la guía didáctica. Aparece con el título ¿Cómo se estudia a distancia en la Universidad de la Amazonia? Entonces, ¿qué nos presenta el gráfico? El gráfico lo que hace es concretar, hacer una visión holística general de las 16 semanas del proceso académico. Es decir, le presenta al estudiante sus compromisos académicos que tiene desde la semana número 1 hasta la semana número 16. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, es muy claro el gráfico. Nos podemos ubicar inclusive donde dice primer encuentro presencial. Es decir, donde inicia nuestro proceso de estudio como aprendiente autónomo. Entonces, ¿qué nos contempla ahí? Un trabajo independiente, que es el que iniciamos hoy martes en cada uno de ustedes.
¿Qué va a iniciar a realizar cada estudiante? Pues las primeras tareas es hacer una revisión de su guía didáctica para ver qué actividades de aprendizaje plantea la guía didáctica para iniciar a desarrollar en compañía del asesor a través de los foros académicos. Seguidamente de ese trabajo independiente, entonces aparece la primera asesoría virtual, es decir, la del próximo 29 de agosto. Y así sucesivamente, el gráfico nos va dando a entender todo el proceso de estudio de educación a distancia del primer semestre. Después de la asesoría, continúa otro espacio de trabajo independiente y luego sí la presentación del producto e igualmente iniciamos un producto de interaprendizaje, es decir, en el segundo encuentro presencial vamos a formar grupos de estudio. Es posible que el abogado John Freddy ya haya hecho este primer ejercicio con ustedes para que se seleccionen un trabajo en equipo y empezar a trabajar desde la unidad específica, pero entonces vamos a fortalecer esos equipos de trabajo, esos núcleos de estudio colaborativo para empezar a trabajar nuestro primer avance del trabajo integrado final, TIF, que es el que sustenta uno el semestre con el eje problemático, pero que esa pregunta al semestre todavía no la vamos a abordar. Por este momento, por este primer momento de aprendizaje, lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en el primer subeje problemático. Cuando yo digo subeje problemático, quiere decir que es una subpregunta del eje problemático del semestre. Es decir, una pregunta que me va a ayudar a resolver la pregunta de investigación del semestre. Cada semestre tiene una pregunta para resolver y esa pregunta para resolver se llama eje problemático. Pero a ese eje problemático lo empezamos a dar respuesta, a fortalecerlo desde hoy martes. Empezamos a leerlo y vamos comprendiendo mejor la intencionalidad de este primer semestre de tecnología en criminalística. Bueno, seguidamente, entonces tenemos que como producto para iniciar el foro académico desde esta unidad temática, entonces tenemos que vamos a realizar un mapa de ideas. Es decir, vamos a hacer una lluvia de ideas acerca del proceso de estudio en educación a distancia y el perfil del estudiante como aprendiente autónomo. Para hacer este mapa de ideas, usted se puede fortalecer o apoyar en la docente de informática. ¿Cuál es la intencionalidad de este mapa de ideas? Es fortalecer el proceso de inducción que realizaron los ingenieros en el Departamento de Educación a Distancia e iniciar la unidad de educación a distancia e informática concretando cuáles son mis deberes, cuál es mi perfil como estudiante en esta modalidad de educación a distancia. Es decir, cuando yo hablo del perfil, le estoy diciendo a la persona qué es lo que la debe caracterizar a usted en esta tecnología en criminalística. Y desde si se caracteriza el estudiante, por ende, esa caracterización debe de verse desarrollada dentro de un proceso de educación a distancia. Entonces, ese mapa de ideas, la intencionalidad es que ustedes grafiquen mediante una herramienta virtual a mano o en Word un estudiante con todas las palabras que ustedes crean que empiezan a identificarlo como un estudiante de la tecnología en criminalística en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Para ello, yo hice un ejemplo acá de un mapa de ideas donde se identifica una gráfica, es decir, el mapa de ideas es un texto icónico verbal donde está acompañado de imágenes y palabras que son muy significativas y que me conllevan a hacer un legado de ideas generales, de argumentos que me permiten situarme de una manera muy particular en este contexto de educación a distancia. Entonces, una primera palabra que
considero que en tecnología en criminalística es la que centra la intencionalidad del tecnólogo en criminalística, es que el estudiante debe ser investigativo. Si ustedes escucharon, los compañeros que forman parte de la Policía Judicial, de la SIJIN, de la DIJÍN, del CTI, ellos fueron muy enfáticos en considerar que la investigación es la columna vertebral de estas instituciones y no puede ser ajena a la tecnología en criminalística, que se convierte en un apoyo incondicional. La investigación es la que permite que el investigador conozca la realidad, conozca todo lo que sucede en un contexto sociocultural. Y si yo digo que el tecnólogo en criminalística debe tener una característica que es de ser investigativo, esa investigación conlleva de que el estudiante debe ser muy responsable en sus actos, muy ético, saber leer, saber escribir, desarrollar habilidades del discurso, es decir, el discurso, la narrativa, va acompañado, complementa el carácter investigativo de un estudiante, pero también lo complementa la autonomía. Es decir, un tecnólogo en criminalística debe ser muy autónomo, es decir, a tomar sus propias decisiones con responsabilidad. La investigación conlleva que este estudiante también desarrolle un proceso muy reflexivo, es decir, tome una postura crítica frente a los hallazgos de investigación. Igualmente, debe ser muy participativo, debe ser una persona activa, una persona que aprenda a trabajar en equipo. En ninguna empresa, y menos en las empresas a las que ustedes pertenecen, como la policía, el ejército, el CTI, la SIJIN, la DIJÍN, entre otras, ninguno trabaja solo, siempre trabaja en equipo. Y para aprender a trabajar en equipo, debo tener este perfil: responsable, autónomo, reflexivo, respetuoso de la postura de mi compañero. Es decir, en un trabajo en equipo no quiere decir que todos debemos de pensar igual para respetarnos, no. La diferencia en las posturas y en el conocimiento es lo que enriquece el trabajo en equipo. Pero ese trabajo en equipo se debe hacer de manera respetuosa y sobre todo innovador. Un estudiante de esta modalidad debe ser innovador, debe ser creativo, crítico, colaborador. Es decir, mire que en este mapa de ideas, que es un ejemplo nada más del perfil del estudiante, porque falta complementarlo, porque esta detallita es la que le voy a dejar a cada uno de ustedes para el mapa, para el foro, es que lo debemos de llenar de un torbellino de ideas, palabras claves que me indiquen mi perfil y el contexto de la modalidad de educación a distancia. ¿Sí? Entonces aquí solamente es un ejemplo y ese ejemplo quiero que les sirva para que ustedes construyan la primera actividad para nuestro foro académico. Esa actividad del mapa la va a enviar a informática y a educación a distancia. Bueno, un poco para recrear y para clarificar lo de la guía didáctica. Aparecen unas actividades en la guía didáctica, actividades de aprendizaje, aparecen varias unidades temáticas. Son 7 unidades temáticas las que aborda el primer semestre de criminalística. Entonces he hecho un trabajito aquí como para ayudarles a ustedes a concretar y orientar este proceso de estudio, porque de paso que la finalidad de la unidad temática que me corresponde orientar, que es educación a distancia, el objetivo primordial de esta unidad es orientar, ubicar al estudiante en el contexto de la modalidad. Entonces, quise hacer un trabajito con ustedes que permita orientarles todo lo que concierne a la guía didáctica. Pero antes de presentarles esta síntesis, voy a
a mirar un poco la guía didáctica y una vez miremos la guía didáctica, entonces vamos a ver, perdóname un momentico, vamos a ver primero la guía didáctica y luego les voy a presentar la síntesis como para que no nos quede como el vacío de la guía. La guía didáctica, como lo mencionaba anteriormente, es una estrategia metodológica. Esta guía didáctica les recomiendo imprimirla. Esta guía didáctica debe permanecer en el escritorio de ustedes porque es la que media, es la que orienta. Aquí aparece la información general, el NEC de docente. Nosotros también hacemos núcleos de estudio colaborativo. Inclusive esta producción académica es producto de nuestro trabajo en equipo, que semestre a semestre la evaluamos, la replanteamos y la consideramos para que cada día sea didáctica, sea asequible, entendible a cada uno de los espacios que ustedes nos comparten. Entonces, voy a hacer muy concreta, toda esta parte ya la hemos visto, de los propósitos de la guía, ya los habíamos mencionado en el encuentro, y el proceso de estudio en educación a distancia, también hice un poco el recorderis de lo que miramos, aparecen aquí unas fechas, una temporalización de actividades, pero estas todavía no las vamos a tener en cuenta porque son las de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, la estructura de los contenidos, los propósitos de formación, el eje problemático del semestre. Esta es la pregunta en que vamos a resolver siempre en trabajos en equipo. ¿Cómo influye el derecho en la investigación criminal y en la función de policía judicial? Esta es nuestra pregunta del semestre, el eje problemático, que lo vamos a dejar por ahora pendiente para abordarlo en su momento, pero sin dejar de un lado y sin olvidar que en nuestro primer sujeto problemático ya estábamos empezando a abordar el eje problemático. Entonces, quiero que cuando tengan la guía didáctica, por favor, se ubiquen en la página número 12. Primer momento de aprendizaje autónomo, que va del 10 de agosto hasta el 13 de septiembre. Entonces, aquí la guía didáctica lo que hace es presentarme 4 unidades temáticas que se articularon, es decir, se unieron alrededor de una pregunta, de un subeje problemático o pregunta orientadora. Esto indica que introducción a la criminalística y policía judicial, URMA, Constitución y Democracia e introducción al derecho se unieron, se articularon alrededor de una pregunta. ¿Cómo influye el derecho constitucional en la investigación criminal? Y aparecen unos subtemas y un material didáctico. Este material de apoyo, el martes, hoy, por favor, ingresen a la plataforma Moodle y encuentran un link que dice material didáctico. Ahí van a encontrar todas las lecturas de cada unidad temática por momentos de aprendizaje. Entonces, una tareita que vamos a hacer en el día de hoy, mis queridos estudiantes, es seleccionar las lecturas de cada unidad temática, hacer sus propias carpeticas y empezar a observar aquí en la guía didáctica que le indica qué capítulos va a leer, qué páginas va a leer para iniciar a participar en el foro y empezar a hacer argumentos válidos alrededor de esta pregunta. ¿Cómo influye el derecho constitucional en la investigación criminal? Entonces vamos haciendo argumentos sustentados en referentes normativos para presentar avances del texto argumentativo, avances, es decir, argumentos, de acuerdo a estas lecturas y de acuerdo a la pregunta de investigación. Entonces, como ustedes pueden observar en la guía didáctica, ella menciona el capítulo, menciona las páginas en las cuales ustedes van a centrar la atención. Igualmente presenta las actividades que van a iniciar a hacer, por ejemplo, en este caso, definición de derecho como ciencia única. Todas estas actividades se recomienda realizarlas en sus agendas, porque sería lo único que permite que tenga claridad para hacer el texto argumentativo. Después de realizar todas esas actividades es cuando nosotros empezamos a realizar la actividad de socialización. Es decir, yo no puedo participar en el foro sin antes haber leído.
Entonces, ¿qué se sugiere? Buscar el material didáctico, ¿sí?, en plataforma, seleccionar capítulos, páginas y empieza a desarrollar cada una de las preguntas que aborda la guía en donde dice actividades. Y a medida que va desarrollando esas actividades de aprendizaje, va participando en el foro. Y esa participación en el foro le va a permitir construir argumentos para presentar el 29 de agosto. El texto argumentativo como tal, sus 3 páginas que pide son para el 13 de septiembre. El texto argumentativo es para el 13 de septiembre. Para el 29 solamente son avances. Y esta misma estructura tiene todas las unidades temáticas. Esta mi unidad temática, educación a distancia, informática básica y plataforma Moodle, igualmente tiene la misma estructura de las anteriores. Presenta la pregunta que vamos a resolver: cómo desarrollar habilidades de estudio a partir de estrategias metodológicas que permitan avanzar en los momentos de aprendizaje autónomo. E igualmente, todos los subtemas que vamos a desarrollar en este primer momento, el material didáctico en donde se encuentran todas las lecturas con sus páginas, con sus capítulos y las actividades que ustedes van a empezar a desarrollar. La primera actividad es una actividad de información, es decir, la lectura de los materiales de apoyo que presenta cada unidad. Luego, ustedes van a implementar estrategias de comprensión de esas actividades, es decir, actividades de lectura comprensiva. Se sugiere de pronto ir a la plataforma Moodle. Yo le comparto con Alan el formato de lectura autorregulada, que es la técnica de Hitler, es decir, inspeccionar, convertir los títulos en preguntas, en hacer recuentos personales de las lecturas, hacer lectura silenciosa, hacerle preguntas al autor, preguntas al asesor y toda esa gama de estrategias didácticas, porque de paso que un estudiante debe ser autodidacta. Esas preguntas que ustedes se hacen, que resuelven a medida que avanzan en la lectura o que no pueden avanzar, entonces serán objeto de preguntarle al docente. Entonces, todas esas actividades de comprensión, toda esa actividad cognitiva que ustedes desarrollan alrededor de este proceso de aprendizaje será motivo para socializar en el foro. Pero para esta oportunidad, la primera actividad que vamos a realizar en mi unidad temática es el mapa de ideas, ¿sí? Y algo que les quiero recordar, porque este es un recorderis prácticamente, es que en estas 2 unidades no presentamos un texto como tal. En informática y educación a distancia, lo que vamos a valorar es el foro académico, las participaciones. Entonces vamos a empezar todos bien. Ánimo a presentar un buen mapa de ideas, un buen mapa donde identifique su perfil, el proceso de estudio a distancia, y este será objeto ya de evaluación para nuestro primer momento de aprendizaje autónomo. La unidad de comunicación, esta unidad también tiene, por supuesto, su eje problemático, porque la lectura y la escritura se constituyen en procesos mediacionales en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Pero en este caso, a través de esa pregunta, lo que hace la unidad de educación es fortalecer en ustedes la lectura, la escritura, las tipologías textuales, es decir, cómo se estructura un texto argumentativo, cómo se hace una tesis, cómo se hacen unos argumentos, una buena conclusión, cómo se cita en APA, para que el día de los avances ustedes presenten los argumentos sustentados en APA, sustentados en referentes. Entonces, todos estos son avances que permite la unidad de comunicación. En este sentido, la unidad de comunicación no solicita un texto diferente, ella solicita el mismo texto que le presentan ustedes a las 4 unidades que presenté inicialmente. Es decir, si hacemos una síntesis, ustedes deben presentar un solo texto argumentativo, máximo de 3 páginas para el 13 de septiembre, y ese texto va para 5 unidades.
introducción, constitución y democracia, e introducción al derecho, urna y comunicación. El texto argumentativo del 13 de septiembre es para 5 unidades y para la unidad de educación a distancia e informática solamente es el foro académico. Entonces, la guía didáctica se constituye en esa herramienta que debemos de tener a nuestro alcance, pero sugiero que para que ustedes no se me vayan a desubicar, solamente hagámosle la lectura a la guía didáctica por ahora hasta la página 19. Es decir, desde el inicio de la guía didáctica hasta la página 19, teniendo en claro que las actividades de aprendizaje están consignadas desde la página 12 hasta la página 19. En términos generales, mis queridos estudiantes, les presento una diapositiva donde está la síntesis de actividades de aprendizaje. ¿Qué hice yo en esta diapositiva? Ubiqué las unidades temáticas, por ejemplo, introducción a la criminalística, constitución y democracia, introducción al derecho y URMA, pero ellas contempladas bajo una pregunta de investigación. ¿Cómo influye el derecho constitucional en la investigación criminal? Esa es la pregunta que los va a unir a las 4 unidades temáticas. Y para esas 4 unidades es un solo texto argumentativo de 3 páginas y para el 29 de agosto lo único que debemos de presentar es argumentos, pero esos argumentos presentados sustentados mediante referentes normativos. Asimismo, la unidad de comunicación también tiene su subeje problemático y el producto es el mismo de las anteriores unidades temáticas. Y la unidad de informática y educación a distancia, bajo un subeje problemático, es cómo desarrollar habilidades de estudio a partir de estrategias metodológicas que permitan avanzar en los momentos de aprendizaje autónomo. Es el subeje problemático de estas 2 unidades temáticas. Producto, foro académico para las 2 unidades temáticas. Y termino presentándoles la información final, donde reitero que para el próximo 29 de agosto lo único que debemos de hacer es participar en los foros de acuerdo a las preguntas que hagan los profesores, como también avances escritos de los profesores. Entonces, mis queridos estudiantes, de esta manera hemos llegado al final de nuestra asesoría. Quería dejarles claro qué es lo que vamos a hacer en este primer momento de aprendizaje autónomo y les deseo muchos éxitos. Cualquier duda, por favor, me llaman. Nos encontramos en el foro académico y esta nueva grabación que hago es porque pretendo que ustedes se ubiquen con el uso de la guía y en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Muchas gracias y espero que cada que tengan dudas miremos esta grabación, pero si no lo entienden, con mucho gusto estaré atenta a fortalecerles cualquier duda que tengan. Muy amables.